El 16 de abril fue el día que nos cambió la vida a todos los manavitas y esmeraldeños. Es que no existe persona alguna que no tenga una historia de aquellos momentos trágicos. Fueron apenas segundos, pero en esos segundos se nos vino abajo nuestros sueños, nuestros proyectos y sobre todo una parroquia quedó en el suelo. Eso fue Tarqui. Este sector, el sector de Tarqui, donde funcionaba la librería Navarrete y donde lastimosamente se han encontrado varias víctimas en este momento, en este instante. Mire cuántos años han pasado. Son 10 años y todavía no vemos la reactivación económica. Cuando usted pasaba por esta calle principal, tenía que ir a 5, a 10 para no atropellar a la cantidad de gente que como hormigas estaban dentro de estas avenidas. Pues ahora no vemos a nadie. Qué desesperación yo como mantense, como persona comerciante, como persona que vengo de abajo, perseverando, trabajando. Pues eso fue lo que hicieron todos los que estaban en el mercado Tarqui. Se merecían más respeto. Tarqui quedó en el suelo. El mercado de Tarqui se destruyó absolutamente todo. Se perdieron familias completas. Se perdieron su fuente de trabajo en totalidad. En mi mente no solamente están los edificios destruidos, más bien yo recuerdo aquellos rostros de la gente que lloraba, gritaba. Unos buscaban a sus hijos, otros a sus padres, pero todo era desesperación. Se sintió un poco de esperanzas cuando comenzaron a llegar aquellas personas que eran identificadas, por ejemplo, como los mexicanos, como los españoles, con todas esas personas muy profesionales que llegaron a dar apoyo. Es donde se comienza a ver esperanzas, porque hay que decir la verdad, el gobierno no estuvo inmediatamente a dar apoyo, ni gobierno ni autoridades locales, para dar inmediatamente apoyo. Con equipos de nuestras empresas a sacar heridos y fallecidos. Entre ellos, una muy buena amiga de ellos, que uno de mis hijos tuvo que sacarla. Y así tengo para contarles vivencias del día a día, por espacio de casi 3 meses. Es que aquel día nadie sabía qué hacer, todo era una confusión, todo el mundo tenía miedo, desesperación. Solo sabíamos que había que ayudar. Esas primeras horas entendimos que no había tiempo esperar a nadie. Si podíamos hacer algo, había que hacerlo ya. Y el día siguiente nos reunimos en un hotel local, en ese entonces Howard Johnson, y conformamos el comité de reconstrucción, comité cívico de reconstrucción, donde salí yo electa como presidenta de aquel comité. E inmediatamente comenzamos a trabajar con todos los sectores afectados. Y pues por supuesto, el principal era Tarqui. Cuando recorrimos Tarqui, nos dimos cuenta que no solamente el mercado, que era lo que le daba ese boom económico, ese día a día de ese flujo comercial que tenía Tarqui, sino que había caído también algo que se identificaba a la parroquia. 19 hoteles que daban vida a ese sector también habían caído. Ese pulmón económico de la ciudad, que nosotros la identificamos, Tarqui, estaba en el suelo. Y cuando cayó Tarqui, sentimos que toda la ciudad había sido golpeada y tremendamente golpeada. Ese día no solo vimos escombros, vimos el futuro de miles de familias desplomadas. Pensé que los comerciantes que desde temprano abrían sus locales, ¿de qué iban a vivir? ¿De qué iban a vivir estas personas? Pero la satisfacción después de 10 años y ver cómo ha crecido Tarqui, el nuevo Tarqui que le llaman, los contenedores. Lo único que sí me molesta sobremanera es que hayan tomado el nombre de los comerciantes minoristas de Tarqui y se hayan llevado $14 millones. ¿Ustedes creen que esa edificación y ese proyecto se merece manta? Yo quisiera que ustedes vean el proyecto de mercado de Puerto Viejo. Aire acondicionado, escaleras eléctricas. Contenedores, en un proyecto inmediato
que ya debería estar reconstruido con un megaproyecto de centro comercial. Pues algo similar era lo que Manta se merecía. Porque el dolor no termina cuando se levanta el polvo. El dolor sigue cuando justamente esas respuestas no llegan. Después vino la etapa de la reconstrucción y con ella llegaron muchas promesas. Se habló de recursos para planes de vivienda, se habló de recursos para hospitales, se habló para recursos de reconstrucción de escuelas y colegios. Bueno, todo fue promesa. Pero con el tiempo que empezamos, empezamos a ver pues que la realidad era otra. No avanzaba nada. No se daba absolutamente nada. Así fue que cuando el tema dejó de ser solo económico, empezó realmente a ser lo que siempre, pues, político. Y las cosas dejaron de ser podemos, o tal vez puede ser, a ver la realidad, que nada pudo ser. Solamente ellos saben la realidad. Tengo para contar tantas historias y tantos gestos. La gente de agradecimiento lloraba cuando recibió una ración de alimentos, cuando llegábamos con la comida diaria. Qué cantidad de bendiciones recibidas. Cuando comenzamos la fiscalización de lo que no se había hecho y no se había dado, pues los políticos pensaron que lo que se buscaba era protagonismo. No, yo ya no estoy para eso. Protagonismo tal vez cuando tuve la oportunidad de andar en reinados, etcétera. Ahí buscas protagonismo. Ahora solamente era representar a un pueblo dolido, abandonado y excluido. Ese era realmente nuestra misión. Habíamos palpado tanto dolor que no podíamos permitir que la reconstrucción se quedara solo en promesas. Que cuando yo tocaba las puertas a las autoridades y me dejaban con la mano estirada porque iba a pedir ayuda para ayudar y me dejaban en visto, siempre dije, le dejo todo esto a Dios. Y ahora los veo, algunos, y digo exactamente, Dios existe. Aquí me pueden decir de todo, pero esas son mis vivencias y tengo que decirlas. Y tengo muchas personas que pueden asegurarlo porque estuvieron presentes. Y son parte de esta experiencia mal vivida, porque esas personas que eran en aquel entonces también gobierno, no hicieron tampoco nada. Estuvieron justamente de parte de toda esta gente tomando el cafecito caliente y los bocaditos fríos. Así que el día que hay que hablar las verdades, hay que decirlas. Y sobre todo con documento. Como toda la gente que estuvo con nosotros lo puede demostrar. Porque éramos un gran equipo. No era Lucía, no, era un gran equipo que trabajó para levantar la economía de la ciudad y su gente. Y darles la oportunidad que nuevamente vuelvan a ser personas de bien y que sigan en su trabajo honesto. Porque cuando el dinero es para levantar una ciudad herida, cada centavo tiene que ser visto en obras. Y eso no se vio. Es que el dinero que nos mandaron, que nos regalaron, era justamente para eso, para hacer obras. Y eso no lo vimos. Cuando eso pasa, pues alguien tiene que decirlo, pues. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Hubo un momento en que todo era preocupación. La gente seguía esperando soluciones reales, mientras se hablaba de grandes inversiones. Todos eran grandes proyectos, grandes inversiones. Muchos proyectos se anunciaban por la televisión, por la radio, etcétera, pero nada llegaba. Pero no todos se veían reflejados nada entregaron. Y lo que entregaron, lo entregaron mal. Miren ustedes todas esas construcciones mal hechas. Miren todas esas viviendas que se han destruido, etcétera, porque están mal hechas. Todo eso generó mucha frustración, porque el dolor no desaparece con el tiempo. En realidad lo que se perdió en el terremoto no era solo la infraestructura, era la confianza de toda una ciudad entera. Y cuando la confianza se rompe, cuesta mucho volverla a construir. Por eso yo diría, no podemos olvidar lo que pasó.
porque olvidar sería volver a repetir errores. La memoria es la única forma de honrar a quienes ya no están. Y la mejor forma de honrar es hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien quiere decir que tu pueblo tiene que tener conciencia que no te ayudaron, que se te llevaron tu plata. Era tu dinero para que tú tengas mejor calidad de vida. Dinero que regalaron para que te lo den. ¿En qué? En agua potable, alcantarillado, salud, educación. Ese era el dinero tuyo, el cual se llevaron. Por favor, tienes que tener conciencia. Nunca llegó a manos del pueblo toda esa cantidad de dinero. Imagínate que en un solo día, en un hotel de Manta, se hicieron más de 442 contratos. En un solo día se llevaron toda la plata. Contratos de obras que no fueron necesarias. ¿Dónde está la necesidad de construir esa cantidad de puentes a desnivel en la ciudad de Manta? Para llevarse $94 millones, como todo lo que hacen. ¿Dónde está la construcción del hospital de Manta si ese hospital que tenemos actualmente estuvo por 3 ocasiones con sello rojo por todos los peritos internacionales? Ya los peritos nacionales le pusieron el sello azul, pero los peritos internacionales le pusieron el sello rojo. Eso tenía que destruirse totalmente. Bueno, también se evitó que se llevaran la plata en esa reconstrucción del hospital. Eso me costó otra cantidad de videos en contra mía. Y después de esta intervención tendré muchísimos videos. Pero bueno, yo le dejo todo a Dios. Ahí verán ustedes el que ya está pagando. Había pasado lo fuerte, y lo doloroso, pero llegó el momento más triste, que era enterrar a sus familiares. Y oh sorpresa, en Manta no había funeraria alguna que pudiera dar esa cantidad de servicios. Entonces en el cementerio Parque del Recuerdo se hizo como una especie de servicio general. Llegaba el fallecido, inmediatamente se vestía, porque tampoco tenía vestuario, se vestía para que vaya dignamente a su posada y se le donaba el ataúd o el cofre mortuorio. Todo eso haciendo una autogestión a nivel nacional. Mandábamos los camiones tanto de la empresa como de otras empresas a recoger camiones a Guayaquil, a Quito, a Cuenca. Nos donaron unos de Ambato también, me recuerdo. Yo creo que unas 2 personas tal vez habrán comprado cofres, pero la mayoría eran donados o si no pagados a las funerarias locales. Pero hoy existieron cosas que sí hay que agradecer mucho. Por ejemplo, un armador pesquero guayaquileño que ya no está con nosotros, y en su momento la Cámara de Comercio le agradeció públicamente en una de sus sesiones de aniversario. Fue ese armador pesquero Javier Hidalgo. Él trajo las fundas para los fallecidos directamente a Manta en un avión privado. Y yo compartí esa funda tanto con Puerto Viejo, como compartía también con Puerto Viejo víveres, alimentación, por medio de la señora Fanny Sierra de Caicedo. El señor Javier Hidalgo nos entregó las fundas, compartimos con Perdales, con algunos sectores. Con sorpresa, después vi yo una lista que están cobrando fundas. No sé qué fundas de cadáveres cobraban, porque las fundas de cadáveres las regaló el señor. Pero en el listado de costos está la funda de cadáveres. Y bien caras, por supuesto. Tenemos que agradecer profundamente, tengo que agradecer y sobre todo tengo que reconocer esa labor del bombero que no tuvo ni hora de salida ni hora de entrada a esos rescatistas internacionales. Me recuerdo yo que tuvimos que poner los tanques con hielo en distintas partes de Tarqui para los rescatistas internacionales. Desconocíamos nosotros cómo ellos, igualmente para los señores bomberos, cómo ellos requerían y necesitaban de este tipo de bebidas especiales. Agradecerles profundamente a la policía, al ejército y a todo aquel ciudadano común y corriente que se unió para repartir las bebidas, para repartir la alimentación, para cocinar. Pero era una cantidad de actividad. A la Cruz Roja, por favor. Qué labor la de la Cruz Roja. Imagínate, llegaba la Cruz Roja a nuestras instalaciones, porque sabían que ahí estaban toda la cantidad de medicinas. Y llegábamos a esa bodega,
funcionarios públicos. Decíamos, pero si la medicina está aquí, entréguenos la medicina, si es para, pues justamente para... No se puede, solamente es para contabilizar. Bueno, a todos ellos, gracias. Yo sé todo lo que ustedes pasaron. Yo sé el sacrificio de ustedes, de todos ustedes, porque esa vivencia no me la voy a borrar jamás de mi vida. Las llevaré conmigo. Gracias a todos ustedes. Hicieron posible que este gran equipo pueda ser algo positivo para su comunidad, porque fueron ustedes quienes hicieron el trabajo más duro. Nosotros fuimos solamente un apoyo, pero en ustedes quedó la gran responsabilidad e hicieron un gran trabajo. Muchas gracias. A la juventud, yo les recomendaría que no pierdan ese sentido y sobre todo ese afecto por su comunidad, ese sentido de pertenencia. Esto es mío, lo conservo, lo quiero, sobre todo lo voy a defender y quiero que esté mejor. Y para que esté mejor voy a velar por todos los que están en mi entorno. Eso se llama empatía. Porque tengo que velar por todos los de mi entorno para que todos estemos bien. En el momento que todos estemos bien, vamos a tener una mejor calidad de vida.